Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estaré presentando en el siguiente video el tema de formulación del derecho procesal de la clase Teoría General del Proceso. Mi nombre es Julio César Zelaya Funes con número de cuenta 2240-550 y la clase pues es impartida por la abogada Connie Valesca Romaña. Como objetivos, tenemos identificar y conceptualizar las diferentes ramas del derecho procesal, comparar las diferentes partes que existen en el derecho procesal, o como también el proceso, definir el derecho público y el derecho privado, y definir la jurisdicción y analizar los principios básicos de la misma. Como introducción, tenemos que el derecho procesal es aquel que regula el procedimiento que se aplican en las normas, estableciendo todos los pasos y los requisitos que deben de cumplirse y aplicarse en cada figura legal, generando así una formalidad y con el objetivo de resolver el problema o los conflictos de la manera más eficiente posible. Cuando decimos la palabra eficiente es de la manera más correcta, aplicando la ley siempre en el menor o en el menor corto tiempo posible y uno de los temas o puntos más importantes es económicamente que sea lo más pues lo menos costoso también posible, porque todos estos factores engloban a un principio o una idea de economía. Ahora, dentro de las ramas del derecho procesal tenemos que tenemos diferentes ramas que corresponden a las materias del derecho. Entre esas tenemos el derecho procesal civil, el derecho procesal constitucional, el derecho procesal administrativo, el derecho procesal penal, el derecho procesal internacional, el derecho procesal laboral y el derecho procesal probatorio. Ahora, aquí tengo un cuadro sinóptico, pues donde determina cada uno de los derechos procesales, o sea, cada una de estas ramas y su definición, para englobalizar un poco, ¿verdad? Porque ahora, ¿verdad? Y para no estar repitiendo, entendemos, ¿verdad? Que el derecho procesal es aquella disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan y a partir de ahí comenzamos qué es lo que regulan, ¿verdad? En el caso del derecho civil, podemos decir que regulan esos conflictos, esos problemas y tratan de buscar las soluciones que hay entre dos personas. En este caso, pues, solucionan los litigios. Luego tenemos que el derecho procesal penal regulan aquellos procesos que están destinados para dar soluciones en controversias que hay en tema de delitos y de faltas. En el caso de derecho procesal constitucional, pues regula pues, el proceso que está destinado para resolver los conflictos sobre la interpretación y la aplicación de las normas que son constitucionales. En el caso del derecho procesal administrativo, pues entendemos que los conflictos que surgen entre los particulares, que sería la ciudadanía y la administración pública, con el motivo de la interpretación y la aplicación de los actos y contratos de carácter que son meramente administrativos. Seguidamente tenemos el derecho procesal, pues soluciona los conflictos que se derivan de los contratos y nombramientos o también las relaciones de trabajo, que entre esta aquí tenemos lo que es la parte contratada y el contratante, lo que coloquialmente se le podría conocer como el patrono y el empleado. Luego tenemos el derecho procesal internacional, pues el que reúne todas las normas y los principios que son establecidas en las actividades judiciales en materia con lo internacional, como el reconocimiento de sentencias que provienen fuera del país. Asimismo, el cumplimiento de estas y la cooperación que se puede dar con otros países. Luego tenemos el derecho procesal probatorio, que este pues es la rama del derecho que define las normas para la admisión, la valoración, la producción y la eficacia de las pruebas que son presentadas en un proceso, donde estas pruebas pueden ser presentadas pues por la parte por el demandante o por el demandado y estas pruebas son las que van a ayudar al juez a determinar una decisión para así poder eh,
determinar una sentencia y resolver el conflicto y dar por finalizado el proceso judicial. Luego, como partes del derecho procesal, tenemos tres que son pues fundamentales. Las tres tienen que existir o las tres tienen que estar para que un proceso se lleve a cabo, o sea, para que exista el derecho procesal como tal. Dentro de la primera tenemos las partes, que sería el demandante y el demandado. Luego, el segundo, tenemos los órganos jurisdiccionales por medio del juez. Y la tercera parte sería el conflicto o el problema, que sería la pretensión y la resistencia entre la pretensión del demandante y la resistencia o la no el no cumplimiento de la obligación del demandado. Luego, en este cuadro sinóptico pues tenemos algunas de las características o aspectos que hay entre cada una de estas partes. Dentro de las partes tenemos el demandante que inicia el proceso, plantea su pretensión y busca que se le reconozca su derecho, o sea, quiere resolver el conflicto. El demandado, por otra parte, es el que recibe la demanda, se opone a la pretensión o si no se opone, no cumple con su obligación y busca también que se le reconozca su derecho. Luego tenemos el juez, que es la máxima autoridad en un proceso, conduce el proceso conforme a la ley y también la aplica. Emite una sentencia que es basada en las pruebas que son presentadas en el proceso. Estas pruebas son presentadas por las partes en un lapso de tiempo. Luego tenemos, y con base a estas pruebas, es cuando el juez pues determina la resolución que le va a dar al proceso. Por último, tenemos el conflicto jurídico, que es el problema. Surge por la pretensión del demandante, existe una resistencia por parte del demandado y el juez resuelve el litigio aplicando las normas procesales de la materia que se le corresponde. Cada materia tiene sus normas procesales, como es el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, el laboral, etc. Cada rama o cada materia de derecho tiene sus propias normas de proceso. Ahora, ¿qué es el derecho privado y qué es el derecho público? Bueno, dentro del derecho público podemos decir que son todas aquellas normas que tienen trascendencia social, o sea que son importantes para toda la sociedad o que afectan o que engloban a todas las personas de manera pública. Dentro de los derechos, que son la mayoría, ¿verdad? Derechos públicos tenemos el derecho penal, el laboral, ambiental, agrario, internacional público, los procesales, el derecho constitucional, el administrativo, el tributario y entre otros. Este derecho regula tanto como la estructura y el funcionamiento del Estado, las relaciones entre los poderes y la ciudadanía, o sea, las personas, y las relaciones entre las mismas instituciones públicas. Ahora, el objetivo o el fin que tiene el derecho público es el de poder proteger los derechos de las personas para que sus o nuestros derechos no sean vulnerados y así procurar que los organismos y también las instituciones públicas actúen conforme a la ley. Así no haya arbitrariedades ni abusos de poder y que pues que se respeten nuestras garantías y nuestros derechos. Ahora, dentro del derecho privado, tenemos que es aquel derecho que trasciende a aquellas partes que están involucradas en un determinado convenio, o acto, o asunto, por ejemplo, en un contrato. Ahora, dentro del derecho privado tenemos los dos derechos más conocidos, los más importantes, que es el derecho civil y el derecho mercantil. También podríamos incluir el derecho internacional privado. Ahora, este pues se regula las relaciones entre las personas, ¿verdad? Donde estas pueden ser físicas o jurídicas. Estamos hablando de personas naturales o empresas. En algunas ocasiones se encuentra el Estado, pero solo cuando este es considerado como un particular. Ahora, ¿qué es lo que podemos encontrar en el derecho privado o cuáles son esas acciones o eventos que son más comunes encontrar o ver eh, en los procesos? Tenemos las disputas legales entre los particulares, prácticamente enfocándonos en, se puede decir que en contratos o obligaciones que no se cumplen. Luego tenemos las relaciones personales y las de familia.
las actividades comerciales que van muy vinculados con el derecho mercantil y las relaciones entre particulares que tienen diferente nacionalidad. Aquí nos vamos enfocando o vinculando en la parte del derecho internacional privado. Ahora, ¿qué es la jurisdicción? Proviene de la palabra jurisdictio, que a su vez viene de jurisdicere, que es indicar el derecho. Ahora, jurisdictio se refiere a la definición de las controversias jurídicas y correspondía a la función judicial propiamente dicha. Para definir la jurisdicción de una manera, pues, lo eh, más fácil y simple sería que es la facultad o el poder del Estado, el cual lo ejercen los órganos jurisdiccionales, en este caso los tribunales y los jueces, con el único fin de poder conocer, decidir y hacer cumplir la ley con eh, los procesos, pues que son los procesos que se llevan a cabo para así resolver los conflictos o los litigios, pues, que se presentan. Dentro de las características de la jurisdicción tenemos que solo el Estado puede ejercer la jurisdicción por medio de los tribunales a través de los jueces. Los jueces actúan de manera independiente, siempre basándose en la ley y en su propio criterio. O sea que esto eh, establece un principio de legalidad donde los jueces tienen que aplicar y también ellos mismos tienen que ser sometidos ante la ley. Los jueces no tienen ni deben de tener un interés personal en el caso que se esté llevando a cabo y es inviolable y obligatoria ya que nadie puede cambiar una decisión judicial firme, salvo que sea por un recurso. O sea que la sentencia que establezca el juez es firme y eh, na- no hay nadie o que pueda cambiar esta sentencia, salvo casos de recursos o de otras instancias que se pueden dar seguidamente, ¿verdad? Luego de un proceso, de que se termine un proceso. Y pues esas deberán de cumplirse las decisiones judiciales. Dentro de los elementos de la jurisdicción tenemos los sujetos, que es el juez y las partes, el objeto, que es la pretensión, y la finalidad, que es el resolver los conflictos entre las personas. Ahora, entre los principios básicos de la jurisdicción son 7. La independencia de los tribunales de la justicia. En este, pues el Poder Judicial es totalmente independiente de cualquier otra autoridad. Esto significa que los tribunales son los únicos que van a conocer y resolver de los casos con autonomía, donde los tribunales no van a poder recibir órdenes o instrucciones de ningún otro poder del Estado, ni de personas o de grupos externos. La territorialidad es el ejercicio de la misma jurisdicción, tiene una cierta limitación en cuanto al territorio que le es asignado a cada tribunal. Esto significa que los jueces y los tribunales solo pueden conocer y resolver casos que ocurren dentro de su jurisdicción. Esto significa que de aquellos casos que ocurren en una cierta región, en una cierta área, por ejemplo, en una ciudad. Tenemos los órganos jurisdiccionales de la ciudad de San Pedro Sula, como también tenemos los órganos jurisdiccionales de Tegucigalpa y así de cada ciudad o de cada región. Otro principio es la publicidad de los actos judiciales. Establece que todos los actos procesales en un litigio serán de carácter público, donde cualquier persona puede acudir y ver el proceso. Con el fin de garantizar una administración justa o de justicia y correcta y actos procesales eficientes. Esto garantiza, ¿verdad?, la transparencia y el buen funcionamiento en los tribunales. Permite tener un control social sobre la justicia y también nos ayuda a prevenir los abusos del poder. Como cuarto punto o cuarto principio tenemos la pasividad de los tribunales de justicia. Determina que ni los órganos jurisdiccionales ni los jueces actuarán por iniciativa propia. Esto indica que estos, ¿verdad?, no podrán empezar un proceso ni conocerán de conflictos hasta que la parte interesada tome su derecho de acción y petición. Esto indica que los jueces por sí mismos no conocerán de los problemas, solamente los conocerán cuando el demandante, por medio de su pretensión y su derecho de acción y petición, acudan a los juzgados a presentar su demanda y
dar, por ende, el inicio de un proceso. Es a partir de ahí donde el juez y los juzgados conocerán de estos conflictos. Como quinto punto, tenemos la inavocabilidad, que ningún tribunal o juez podrá conocer de otros asuntos o procesos los cuales no hayan sido asignados de manera legal. Ningún tribunal puede intervenir en un proceso que no le corresponde legalmente. Cuando hablamos de inavocabilidad, pues hablamos que los jueces son los únicos que van a poder conocer de estos asuntos, ¿verdad? Esto garantiza la seguridad jurídica, también evita el abuso del poder judicial y también, muy importante, que protege la imparcialidad y asegura que cada juez actúe dentro del ámbito de su competencia, no fuera de ella. Casi terminando, tenemos que la responsabilidad de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones. Se establece que todos los jueces, magistrados y demás servidores públicos son responsables por sus actos. Eh, ¿Qué quiere decir? O sea, que todos los funcionarios judiciales no son intocables. También estas personas están sujetas a ley y pueden ser sujetos a ley como cualquier otro ciudadano. Y estos pueden ser disciplinados de tal manera que pueden ser sancionados, incluso penalmente procesados, sancionados, removidos de su cargo, si estos pues, no eh, hacen cumplir la ley tal y como se le es establecido, que eso es para lo que están y esa es su finalidad. Luego tenemos la inamovilidad de los jueces, que establece la independencia de los jueces como también asegurar la permanencia de sus funciones. Esto pues indica que los jueces no pueden ser trasladados o ni suspendidos ni removidos a cargos de manera arbitraria. Solo pueden ser separados mediante un proceso legal, ¿verdad? Que tiene que estar debidamente justificado. Siempre esto, pues, o el objetivo es de poder tener la plena garantía, ¿verdad?, del debido proceso. Protege la independencia judicial y también garantiza la estabilidad que hay eh, en los tribunales y la seguridad jurídica. Luego tenemos la gratuidad de la justicia. Se establece que la administración de la justicia se dispensa de manera gratuita a los litigantes. ¿Qué implica este principio? Que tenemos acceso a la ley o acceso a los tribunales sin barreras económicas. O sea que nadie puede quedar excluida del sistema judicial. También tenemos que se fomenta la asistencia legal de manera gratuita, teniendo así una igualdad ante la justicia y un reconocimiento constitucional e internacional. Ahora, significa que uno puede pues, entrar, ¿verdad?, o llevar a cabo un proceso sin gastar nada. No, siempre hay algún que otro gasto que son pues del mismo proceso, que son de los mismos costos que se tienen que pagar, ¿verdad?, para hacer ciertos pasos o ciertos documentos válidos, como en el caso de tasas, timbres o ciertos cobros para hacer un trámite en específico. Ahora, como por último principio tenemos la gradualidad de la jurisdicción. Este más que todo se basa en las jerarquías, o sea que pues, es un sistema escalonado, o sea que se imparte justicia de manera ordenada y jerárquica. O sea, hay niveles dentro de los órganos jurisdiccionales, o mejor dicho, dentro del Poder Judicial, están los juzgados de primera instancia, luego los juzgados de segunda instancia, que serían los juzgados de apelación, y por último tenemos una tercera instancia que es llamada casación, pues que eso lo conoce la Corte Suprema de Justicia por una de cualquiera de sus cuatro salas que tiene cada una pues, de la materia que le corresponde, la cual puede ser civil, contencioso administrativo, penal y la sala de lo constitucional. Como conclusiones, tenemos que el derecho procesal se divide en las diferentes ramas, que cada una le corresponde a las materias de derecho. Tenemos que las partes del derecho procesal son las partes,
demandante y demandado, el juez y el conflicto. Esas tres son muy importantes y tienen que existir para que haya un proceso y existe el derecho procesal. Tenemos que el derecho público es el que se encarga de proteger a la ciudadanía y son organismos quienes protegen a las personas cuando sus derechos son vulnerados. Y el derecho privado se encarga de regular las relaciones entre las personas, que pueden ser físicas o jurídicas. Y por último, tenemos que la jurisdicción es el poder que tiene el Estado para conocer, aplicar, juzgar y ejecutar lo juzgado en los órganos jurisdiccionales por medio de los jueces. Es por eso que también el juez sí es el que lleva a cabo el proceso, pero el juez es un funcionario público y por eso es que la sentencia va siempre, la hace o la realiza el juez en nombre del Estado. Y a todo esto, pues, con el fin de resolver los conflictos que son o tienen relevancia jurídica. Gracias por su atención.